Bienvenido a una nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC La Papelera. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, Iván. Es una de las pocas entrevistas que has dado desde el gran caso de corrupción, así que tengo que empezar por eso. Quiero avisar a nuestra audiencia que no va a ser el único foco, pero sí vamos a conversarlo. Ya pasó 2015, me dijiste antes de empezar la entrevista, pasó rápido, o sea, vamos a cumplir 2 años ahora en noviembre. Se llegó a un acuerdo macro con CERNAC, se cambió cómo opera la empresa. ¿Dónde está la papelera ahora? Y puede hacer una fácil de qué se aprendió y si hay alguna autocrítica que no se ha hecho hasta ahora de cosas que tendrían que haberse hecho mejor, que eran obvias. Bueno, primero que todo, gracias por haberme invitado en esta oportunidad, y tal como usted lo mencionó, durante bastante tiempo nosotros estuvimos en silencio, especialmente durante el periodo que duró la delación, en la cual teníamos un acuerdo de confidencialidad con el CERNAC, y eso fue un periodo bastante largo. Y además, como recientemente también emitimos un bono verde, esto coincidió también otro periodo de silencio cuando uno sale al mercado de capitales, así que le agradezco la oportunidad y aquí vamos a poder responder todas las preguntas que me quiere hacer. Y además recién también venimos saliendo a publicar los resultados del trimestre pasado, los publicamos el jueves reciente. Exacto. Y fueron muy buenos resultados desde el punto de vista operacional. De hecho, la compañía obtuvo un récord de producción de celulosa histórico a nivel trimestral, de casi 1.020.000 toneladas de celulosa. Coincidió también además con un ambiente de precios subiendo, lo que llevó a tener un buen resultado operacional. Pero para responder su pregunta, efectivamente la colusión, el requerimiento de la Fiscalía fue en octubre del año 15, fines de octubre del año 15, luego de nosotros haber hecho una autodelación en marzo del año 15. Y de ahí inmediatamente accedimos, como comentó, a sentarnos con el CERNAC y distintas asociaciones de consumidores a un acuerdo que se llegó finalmente en el mes de enero de este año, en lo cual se va a restituir a los consumidores en un monto aproximadamente de $150 millones. Al interior de la empresa también se hicieron cambios enormes desde el punto de vista de gobierno corporativo, se aumentó el número de directores de 7 a 9, los directores adicionales que son elegidos por el grupo controlador son directores independientes, de manera que traigan experiencia diversa a la compañía, a la dirección de la compañía, y también hemos sido capaces de incorporar un número importante de destacados ejecutivos que hemos traído al mercado, tanto en el negocio de tissue como en las áreas de finanzas, asuntos corporativos, etc. O sea, hemos estado en una campaña mirando al futuro ahora. A ustedes se les apunta, junto con el tema de la Polar y las cascadas, como los 3 eventos que han sido factores importantes, no los únicos, en la crisis de legitimidad que está viviendo el país. Algunos dicen que es una crisis institucional que afecta a la política y a los empresarios, y hay otros, como este diario, que dice que la crisis no necesariamente las instituciones, que ha sido una crisis de las élites, tanto élites políticas como élites empresariales, y que ha sido una de las razones por cuál hay esta crisis de legitimidad. Una cosa que la CPC, bajo el nuevo liderazgo de señor Alfredo Moreno, y también la SOFOFA con Bernardo Larraín, lo toman como un dado y que hay que hacer las cosas diferentes. Creo que significa una empresa que es histórica, por lo que significa ser parte del Grupo Mate, por lo que es esa familia y por lo que ha sido la papelera en la historia de Chile, de que se les indique. Me acuerdo que Axel Christensen, el gerente general o director ejecutivo para América Latina de BlackRock, tuiteó esa semana, dijo: esto es peor que 20 reformas tributarias o laborales de este gobierno. Bueno, yo creo que sin duda la crisis que nos afectó a nosotros, desde el punto de vista compañía, es por lejos la más grave que nos ha tocado sufrir en la historia. Y también, obviamente, dentro del mundo empresarial es una crisis muy grave por lo simbólica que era, tal como usted mencionó, la compañía, el grupo controlador, el producto el cual estaba involucrado, el tiempo que duró, etc. Yo mismo planteé en la reunión con la CPC la semana pasada que las empresas que queremos ser líderes en el siglo XXI tenemos que estar más allá y tenemos que realmente cumplir mucho más allá de lo que nos exigen, no solo en términos de legales, sino también en términos de sustentabilidad, de manera de mantener estos liderazgos en el futuro. Por eso, parte importante de los cambios que hemos estado haciendo es para que algo como lo que pasó no nos ocurra nunca más.
¿Ustedes creen que hay ciertas cosas que ustedes, que lo que compartieron no se filtró mucho más allá de lo que los comunicados oficiales, pero hay cosas que ustedes, no durante obviamente que la colusión en sí misma no deberían haber, pero en cómo reaccionaron, hay cosas que ustedes creen que son replicables al resto del sector privado en Chile, que tiende a ser para adentro, que no en general es reticente a salir a hablar, a salir a conversar. Hay ciertas cosas de cómo reaccionaron ante la crisis que creen que son replicables y que habría que digan, esto hay que hacerlo. ¿Qué consejos le dio al resto de los empresarios? Bueno, nosotros no venimos a darle consejo a nadie. O contar su experiencia. Pero sí creemos que dada la magnitud de la crisis por la cual vivimos, cómo la enfrentamos, los pasos que estamos siguiendo para salir adelante, considerando que no queremos dar vuelta a la página, o sea, la colusión va a ser parte de nuestra historia, pero sí creemos que tenemos una historia valiosa que contar de manera de ayudar a nuestros pares a que esto no se vuelva a repetir en ninguna empresa, o sea, que ninguna empresa líder enfrente algún tipo de crisis en el mercado. Entonces queríamos contar nuestra experiencia, lo que nos tocó sufrir internamente, obviamente partiendo por un relato del proceso que creo que la audiencia era importante que lo conociera de manera íntegra, también cómo habíamos sufrido internamente, los cambios que habíamos hecho, pero muy importantemente también mirar qué es lo que estamos pasando por hoy y cuáles son nuestros desafíos en el futuro para poder mantener nuestro liderazgo. Ustedes cuando tienen que hablar, cuando han tenido que hablar con sus empleados o con sus clientes, sus consumidores más retail, que son quizás los que se sintieron más afectados en su momento, una de las preguntas que siempre se pregunta, y solo lo saben ellos, pero igual yo hago la pregunta, es ¿cómo puede ser que esto sucedió y que los controladores no lo supieron? Mire, es una pregunta que yo me he hecho innumerables veces y la verdad es que si uno mira todos los indicadores financieros del negocio de tissue durante el periodo que duró la colusión entre el 2001 y principios del 2011, la verdad que ninguno de ellos refleja que había algo raro pasando. De hecho, el margen EBITDA desde el año 2000 hasta el año 2011, lo único que hizo fue caer sostenidamente y al compararlo incluso con otras empresas de consumo masivo, uno ve la misma tendencia cómo ha evolucionado el margen, en el cual las variaciones tenían que ver más bien con precios de materia prima o cómo evolucionaba el tipo de cambio. Por otro lado también está la agresividad competitiva, la inversión en marketing, en lanzamiento de nuevos productos, inversión en tecnología. O sea, no había ni un indicador duro que mostrara algún tipo de actividad ajena a la libre competencia. Y con eso la respuesta, ustedes tienen claro en la empresa, más allá del mensaje que se le da al consumidor, se me olvidó la cifra, pero ustedes son uno de los top 20 empleadores en Chile, top 15, con los propios empleados, se hizo todo un proceso de cómo hay que hacer las cosas para los menos implicados. Me acuerdo que en su momento salían en los medios, en matinal, etcétera, empleados de niveles más bajos, que decían que ellos siempre habían estado orgullosos de trabajar en la papelera y que ahora les da vergüenza. Bueno, efectivamente, una de las primeras cosas que hicimos internamente, luego de que fue el requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, yo me junté personalmente con más de 1.000 empleados en Chile. Nosotros tenemos 17.000 empleados aproximadamente, de los cuales la mitad está fuera de Chile y la otra mitad está en Chile. O sea, yo me junté personalmente con un número muy grande de empleados, en la cual les conté el caso, les conté las cosas que estamos hablando ahora, y el orgullo de trabajar en una compañía como la nuestra se notaba muy fuerte y en ese minuto fue muy golpeado. O sea, hubo gente que decía que incluso cuando iba a supermercados los insultaban en un principio. Creo que hemos hecho un trabajo largo para recuperar ese orgullo y hoy día ha vuelto a ser un lugar importante y nuestros empleados se sienten orgullosos de trabajar en la compañía. También hemos hecho una labor importante de capacitación interna y permanente en temas de libre competencia, en temas de conflicto de interés, en temas de códigos de ética, etcétera, de manera de poder superar esto. La última pregunta, el tema que es la pelea con SCA, ¿no? ¿Dónde está eso? SCA, sin entrar tanto en detalle para que nuestra audiencia de SCA es la otra empresa con que ustedes se coludían. Ellos argumentan de que ustedes los obligaban, que había coacción, que los amenazaban y hay un tema pendiente ahí.
Bueno, efectivamente lo que está pendiente es el fallo del Tribunal de Libre Competencia. Los alegatos se hicieron en el mes de marzo de este año y no hay una fecha en la cual el fallo se publique por parte del tribunal, puede ser en cualquier minuto. Nosotros nos autodenunciamos por haber estado coludidos con ellos por un periodo de aproximadamente 10 años, entre el 2001 y el principio del 2011. Ellos alegaron coacción. La verdad es que la coacción es algo prácticamente imposible de hacer, y les recuerdo que SCA, por su parte, es la empresa de tissue más grande del mundo. Por lo tanto, haber estado nosotros coludidos con la empresa más grande del mundo parece muy poco certero. Ya, vamos al futuro, a lo que está pasando ahora y el futuro. Los precios de celulosa han tenido un repunte importante, en paralelo a un montón de otros commodities. ¿Cómo está la papelera ahora en ingresos, utilidades, finanzas, deuda y el futuro? Bueno, efectivamente los precios de celulosa han tenido una corrección importante al alza desde el mínimo que miramos el año pasado, en el mes de octubre, que por lo demás es importante mencionar que si uno toma el precio promedio del año pasado de la celulosa en términos reales, es el precio más bajo histórico. Y si eso lo corregimos por efectos cambiarios, dado la apreciación importante que observamos en el real brasilero y el peso chileno, el año pasado los márgenes en términos de dólares son los más bajos de la historia de la celulosa. Y pasamos de un precio, voy a hablar de la celulosa fibra corta, la fibra larga se ha movido prácticamente en los mismos rangos, un poco más arriba en nivel de precio. Pasó de un precio de tipo $480 en octubre del año pasado a $630 en el mes de julio de este año. ¿Y cuáles son los factores claves que hacen que cambie tanto? ¿Es China, como en el caso del cobre? Es oferta y demanda. O sea, pero hay un mercado China, que pese tanto como China para el cobre, por ejemplo. China es lejos el mercado más relevante en el mundo de la celulosa. Para que tenga un orden de magnitud, China importa del orden de 18 millones de toneladas de celulosa, un mercado que transa en el entorno de 60 millones de toneladas en el año. O sea, China importa al mes el equivalente a una fábrica Guaíba 2. O sea, ese es el tamaño del mercado chino. Y lo que ha estado muy bien es la demanda en China. O sea, por una parte, una muy buena demanda interna en China, y por otra parte, anuncios de oferta nueva en el mercado, como era una fábrica en Indonesia, que la verdad que postergó mucho su entrada en operaciones. Esto llevó a que los inventarios de celulosa estuvieran muy bajos, entonces se sumaron bajos inventarios, muy buena actividad en el mercado interno en China, y llevó a una presión de demanda importante en los primeros 6 meses del año, y el mercado hoy día está muy apretado. O sea, hay empresas que la semana pasada nuevamente volvieron a anunciar alzas de precios en los mercados internacionales. ¿Qué porcentaje del negocio es China para ustedes? En el negocio de exportación de celulosa, Asia en su totalidad representa el orden de un 40% de nuestras exportaciones, y China aproximadamente la mitad de las exportaciones a Asia. Ustedes tuvieron, como lo hablamos, resultados que fueron a nivel operacional bastante buenos. Anunciaron que la fábrica en Brasil va a seguir paralizada, que va a tener un impacto de $200 millones. El día del anuncio de lo de la fábrica, las acciones fueron golpeadas, pero al otro día se recuperaron. En general las acciones han andado bien, los bonos no se han movido mucho el último año. Ustedes tienen una deuda que en su momento los analistas que la siguen no ponían luz roja, pero ponían una luz amarilla como el problema de la deuda. Ustedes tienen ahora, ¿cuánto es la deuda neta financiera de la Nosotros llegamos a un pic de deuda neta EBITDA de 3,8 veces. Esto fue en marzo de este año. Les recuerdo que esto tuvo en parte dos causas importantes. Uno es la fuerte inversión en la planta en Guaíba, sumado a que el año que partió la planta fue el año en el cual el precio de la celulosa fue el más bajo en términos históricos. Al mes de junio de este año la deuda neta de EBITDA llegó a 3,4 veces, que está dentro del canal que nosotros hemos definido entre 3,5 y 2,5 veces, y esperamos que baje de 3 lo antes posible. Y efectivamente nosotros tuvimos un resultado operacional en el primer semestre del año muy bueno, con ventas casi 2.500 millones de dólares y un nivel de EBITDA casi 500 millones de dólares, y la baja utilidad neta se debe básicamente a cosas no operacionales como efectos cambiarios del real brasilero en impuestos diferidos, además de los castigos del activo por la temporada de incendios, que fue la más desastrosa que hemos tenido en la historia de Chile. Por lo tanto, deuda neta EBITDA hoy día 3,4 veces y bajando.
Y esto también se reflejó en una baja en el outlook que nos hizo la clasificadora Standard & Poor's, que tenía una clasificación de riesgo BBB- con outlook estable, y hoy día estamos en BBB- con outlook negativo. El efecto de la parada en Guaíba, que efectivamente va a estar parada de ahora hasta el 11 de noviembre, con la mejor información que tenemos al día de hoy, va a tener un impacto en el entorno de los $200 millones, el cual se separa en $140 millones de menor margen de contribución, producto de la menor producción, considerando los precios actuales de celulosa, y además de $60 millones relacionados a las reparaciones de la fábrica. Ustedes están viendo en términos de inversión. Primero tienen que cuidar que quieren bajar el ratio a 3, ¿no? Pero en términos de inversión en Chile o en la región, ¿tienen grandes planes en los próximos 2 años? Nosotros estamos hoy día concluyendo prácticamente 4 proyectos importantes, que son uno, una planta de tissue nueva en Cañete, en Perú. Segundo, una expansión en nuestra planta de cartulinas en Chile, con una inversión aproximadamente de $120 millones. Tercero, una renovación de un par de equipos importantes en nuestra fábrica Laja, con una inversión también en el entorno a $120 millones. Y cuarto, proyectos que se relacionan más bien a temas de plantación y forestales, que son también en el entorno a $100 millones. Y en el futuro claramente tenemos oportunidades de seguir creciendo, tanto en México como en Brasil, en los negocios de tissue. Ustedes en la región están en Perú, Chile, Brasil, Argentina. Argentina tiene una operación relativa, para el resto del mercado relativamente chica. Hay algunos mercados que yo estuve hablando con empresarios que también son multilatinos en los últimos 3 meses, y la reacción de ellos que dijeron, mira, el canto de sirena de que afuera, hablando de la región, era más fácil y más rentable, no ha sido mucho más complicado. Hablan particularmente del bajón que se ha pegado a Perú, los problemas regulatorios y de impuestos que hay en Colombia. Brasil lo sabemos por el tema de la economía, y Argentina, que siempre la apuesta de que se va a recuperar. ¿Ustedes cómo están apalancados en la región, dónde ven más oportunidad y cómo encaja Chile? Bueno, nosotros salimos a invertir fuera de Chile a principios de los 90, y entre el 90 y el 95 crecimos en Argentina, Uruguay, Perú, y nos concentramos en el cono sur de Latinoamérica hasta mediados de los 2000, donde fuimos a México, Colombia, Ecuador y Brasil. Claramente Brasil, Colombia y México son las economías en términos de población más grandes de Latinoamérica, y si uno toma cualquier mercado de consumo masivo en la región, 1/3 va a ser México, 1/3 va a ser Brasil y 1/3 va a ser todo el resto de Latinoamérica. Nosotros tenemos posiciones de liderazgo hoy día en los mercados que estamos fuera de Chile, que son en tissue fundamentalmente, en Chile, en Argentina, en Perú y en Uruguay. Y en los países que hemos entrado después del año 2006, que son México, Colombia, Ecuador y Brasil, tenemos posiciones que estamos entre el 3.º y 4.º lugar, y son los países más complejos de hacer negocios. Pero estamos contentos con nuestra operación fuera de Chile. De hecho, Chile hoy día representa solo un 22% de nuestra venta. Las exportaciones casi un 50%, y algo menos del 30% son las ventas de nuestras operaciones fuera de Chile. En general, los precios, el superciclo se acabó, pero como lo hablamos, repuntó tremendamente en los últimos 15 meses. ¿Ustedes tienen una proyección de estos precios son sostenibles, o hay factores ya sea van a ingresar nuevas plantas en producción, dio el ejemplo de Indonesia, o la demanda se va a parar? ¿Cómo lo ven ustedes los próximos 2-3 años, el mercado de la celulosa, el mercado de tissue a nivel global ya? Bueno, hacer predicciones de precios es muy difícil, nosotros en general no hacemos. Sí puedo hablar de temas de oferta y demanda. En términos de demanda, la demanda es bastante buena, especialmente en China, y uno también ve demanda por celulosa recuperándose tanto en mercados europeos como en Latinoamérica. Esto se suma al crecimiento que se ve a nivel mundial en el consumo de prácticamente 2 categorías de papeles que son las que están creciendo. Una es el papel tissue, que está creciendo en todo el mundo, y especialmente en los países emergentes, y segundo, todos los papeles que están relacionados a embalaje, esto que tiene que ver con el comercio electrónico, tiene que ver con el mayor ingreso de la gente que utiliza mayores productos que tienen embalaje no solamente secundario, como pueden ser las cajas de cartón, sino que también embalajes primarios con los cuales se utiliza cartulina. Por lo tanto, por el punto de vista de la demanda, se ve bastante bien. Y del lado de la oferta, hay una planta nueva que está entrando en Brasil en el último trimestre de este año de fibria,
que va a agregar al mercado algo menos de 2 millones de toneladas. Además de eso, no se ven importantes proyectos que estén entrando en los próximos 2 años al mercado, que ya deberían estar en construcción. Y la última pregunta, que es un poco más política, si se quiere decir. Ustedes dijeron, el negocio en Chile se representa solo el 22%, pero ustedes son una empresa emblemática chilena, la familia controladora, una familia emblemática de lo que es Chile. La discusión es un hecho de la causa, las reformas han tenido un impacto en el crecimiento, el debate si han sido la principal causa o solo un factor, y el mercado está apostando que el próximo gobierno, las condiciones, el escenario, el ambiente económico va a ser más propicio para el crecimiento. ¿Ustedes comparten esa visión? Bueno, si uno ve las medidas que se han llevado a cabo durante este gobierno, que son la reforma tributaria, la reforma laboral y ahora la que se está ingresando al Parlamento, la reforma del sistema de pensiones, yo creo que todas las medidas en el margen afectan, al igual como ha habido una gran discusión respecto a si baja en la tasa de interés por parte del Banco Central estimularía la economía. Todas las medidas en el margen afectan la economía. Un alza en la tasa de impuestos afecta la inversión, un aumento en las pensiones va a afectar el mercado del trabajo. Esto no significa que Chile no necesite más impuestos para financiar educación, por ejemplo, y que tenemos un problema serio en las pensiones y que la mejor manera de financiarlo es aumentando la contribución por parte de todos los que trabajamos en el mercado. Pero esto va a tener un efecto. Ahora nosotros tenemos que cumplir la ley y atenernos a los cambios que el Parlamento y el Gobierno aprueben. Y esta sí la última pregunta, porque me abre la cancha. Yo lo he dicho acá, así que no me escondo, yo lo he dicho acá en diferentes foros que lo que pasó en los últimos 4 años desaceleró fuerte, pero hablar de crisis, como algunos empresarios en algunos foros lo han dicho, es un poco una exageración. Si uno mira, solamente mirando los números, yo sé que comparado con el crecimiento histórico y otros ratios, y Moisés Naim el año pasado vino a un seminario, Moisés Naim, por ahí usted lo conoce, pero es un analista político que escribe libros y acusó a los empresarios de este seminario, creo que el del BCI, de que en Chile estaban mal acostumbrados y que estaban alaraqueando. ¿Usted cree que el empresario ha sido justo en sus críticas de decir que crisis? O sea, si uno mira las utilidades de la banca, las utilidades de la ISAP, las utilidades de la AFP, hablando de 3 pilares del cuestionado, entre comillas, modelo, tan mal no la ha ido en esta desaceleración. Mire, los empresarios, y en particular CMPC, una empresa que está pronta a cumplir 100 años, y nosotros tenemos que mirar a largo plazo. Hay coyunturas de corto plazo, hay ciclos en los cuales estamos acostumbrados nosotros a pasar por ciclos. Estamos en un negocio de la celulosa, que es muy importante para nosotros, que tiene ciclos de precios importantes, y la economía tiene ciclos naturales que pasan por... Podemos achacarle que la caída en el crecimiento tiene más interno que externo, etcétera. Hemos enfrentado una crisis externa en el precio del cobre que claramente ha afectado el crecimiento en Chile, pero también ha habido un parte en el ánimo de la inversión. Y no hay que fijarse mucho en las utilidades de corto plazo, sino que hay que mirar más bien lo que viene, y eso se refleja en la inversión. Y la inversión claramente ha caído y es importante recuperar el nivel de inversión en Chile para que siga creciendo. Ya, se ha acabado el tiempo, me van a retar. Fue entretenido, muchas gracias por haber venido. Sigue un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy fue Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC La Papelera. Síganos por las redes sociales. Llego hasta Instagram, sé que estamos en otras, pero ya soy viejo. Muchas gracias por haber venido y por haberse sometido a esta semi-inquisición. Muchas gracias, Iván, por haberme convidado. Gracias.